Hola hermanos, buenas tardes. Bueno, nos encontramos, en esta ocasión ante el segundo Yo Soy del Evangelio de Juan. Primero nuestro Señor dijo, yo soy el pan de vida. Pero en esta ocasión dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Quiero preguntaros una cosa. Si la gente fuese cuestionada y le dijéramos, si Dios se te presentara, si Dios se manifestara, si pudieras verle, ¿creerías en Él? ¿Qué creéis que la gente diría? ¿Dios se te aparece? ¿Dios se te presenta? ¿Creerías en Dios? Bueno, podemos tener distintas expectativas, pero lo cierto es que Juan nos ha venido diciendo que esto ya pasó. Es decir, que Dios se manifestó, que Dios se hizo carne, que Dios habitó entre nosotros. Y decían sus discípulos, nosotros somos testigos, le vimos, le tocamos, le palpamos, le escuchamos. Dios vino entre nosotros. Lastimosamente, algunos creyeron, pero lastimosamente mucha gente no creyó. Es un poco lo que hemos visto en el panorama del Evangelio, de los capítulos que hemos revisado. Vemos mucho rechazo, vemos incredulidad y sobre todo de las personas que eran líderes religiosos, personas que eran los que tenían conocimiento en la ley. Esto ha sido una constante en lo que hemos venido estudiando. De hecho, ya estaréis asentando, decir, sí, es que esto ha sido repetitivo, ¿no? Pues sigue sucediendo. Y conforme pasan los versículos, pasan los capítulos, conforme pasaban los días en aquel tiempo, el Señor se enfrentaba a lo mismo, a una oposición, a un rechazo, incluso a una persecución y hasta, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el deseo de matarle. Pero ante esa oposición, Jesús maravillosamente seguía en el templo, seguía enseñando a lo que había venido. Él venía a salvar, Él venía a mostrar la verdad y a pesar de las amenazas, a pesar del peligro, nuestro Señor estaba firme. La confrontación con los fariseos cada vez era más abierta, más directa, más desinhibida. En ambos sentidos, el Señor cada vez hablaba más claro de lo que había en ellos y ellos cada vez más abiertamente le rechazaban. Muchos comentaristas coinciden, quizá basándose en Zacarías 4:2 y 4:22, que en esa zona donde estaba Jesús en aquella ocasión había unos candelabros que estaban llenas de aceite y se utilizaban para alumbrar. Sabemos que nuestro Señor ocupaba lo que tenía cerca para, de manera didáctica, ayudarse en la enseñanza. Recordamos que estaba en la mesa con sus discípulos y ¿qué tenía allí? Tenía pan y vino y dijo, pues mira, el pan simboliza mi cuerpo y el vino mi sangre. ¿Para qué? Para enseñarles sobre ese grande sacrificio que Él iba a hacer por nosotros. En esta ocasión, en ese momento, hablábamos de Juan 6, vio el pan y dijo, yo soy el pan de vida. En esta ocasión dice, bueno, pues luz, bueno, pues yo soy la luz del mundo. Él se estaba revelando, Él estaba utilizando una figura para poder aclararle a las personas quién era y qué se podía esperar de Él. Lo triste, hermanos, es que una vez más los fariseos rechazan a Jesús. La respuesta sigue siendo la misma, como hemos leído y como vamos a mirar, rechazaron su testimonio. Tu testimonio no es verdadero. Lo que tú estás diciendo no es así, no estamos de acuerdo. Esto de la luz en la figura de Jesús no es nuevo. Hace algunas semanas titulábamos una de nuestras predicaciones con la pregunta, ¿tienes luz? Estudiamos los que tenían poca luz, los que tenían algo de luz y los que no tenían nada de luz. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, ¿no?
ese patrón repetitivo que venimos encontrando en el Evangelio de Juan. Bueno, pues haciendo alusión al título, si Jesús es la luz del mundo, vamos a ver tres posturas. Los que estaban a contraluz, es decir, veremos varios contrastes que había entre Jesús y estos personajes, el sin luz y finalmente, como consecuencia, separados de la luz. Primeramente, a contraluz. ¿Por qué? Porque había muchos contrastes, ahí los tenemos puntualizados, vamos a mencionar estos, y nuestro Señor es muy claro y contundente. Como os decía, Él va hablando de manera muy abierta, y en este versículo, el versículo 14, dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Ante la cuestión que ellos decían, tu testimonio no es verdadero. Y Jesús responde así, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Es decir, yo sé y vosotros no sabéis. Yo sé quién soy, vosotros no sabéis quién soy yo. Yo creo que una pregunta que tiene una respuesta bastante lógica es, ¿quién tenía razón? ¿Los fariseos o Jesús? ¿Qué diríais? Fácil, ¿no? Jesús. Sin embargo, desde la perspectiva de los fariseos, no era así. Es decir, Jesús tenía la razón, nosotros podemos decir Jesús tenía la razón, pero los fariseos decían, no, Él no tiene la razón, la tenemos nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los estudiados, nosotros somos los que mandamos aquí. Ellos creían saber, pero Jesús abiertamente, fijaros, no decir el atrevimiento, porque Él tenía autoridad. De hecho, ellos reconocían que Jesús hablaba con autoridad, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y con esa autoridad y con ese señorío de alguien que ellos despreciaban, Él les dice, vosotros no sabéis, no me conocéis, no conocéis a mi Padre. Y definitivamente podéis comprender que esto no les hacía más amigos a fariseos y a Jesús. ¿Estáis de acuerdo? Ya había esa oposición de parte de ellos, ese rechazo, y Jesús no se echa para atrás. Jesús no dice, bueno, voy a decirles lo que ellos quieren escuchar. No, Jesús le dice, no lo que querían escuchar, sino les dice lo que debían escuchar, la verdad, su verdadera condición. ¿Y cuál era su condición? Es que vosotros no sabéis, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, aunque ellos creían que así era. La segunda parte, otro contraste que encontramos en estos versículos, está en el versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. O sea, somos distintos. Vosotros juzgáis y yo no. Somos distintos. No debería ser, pero así era. De hecho, si miramos un poco atrás, 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Este capítulo 27, esos versículos, cuando los estudiamos, veíamos cómo ellos juzgaban según las apariencias. Ellos juzgaban por lo que veían y definitivamente se equivocaban en sus juicios. Si nosotros preguntáramos, y según ellos veían, según las apariencias, ¿quién era Jesús? ¿Qué diríais? Según las apariencias, ¿quién era Jesús? Hijo de un carpintero. ¿Quién era Jesús según las apariencias? Un blasfemador, blasfemo. ¿Qué más? Según las apariencias, ¿quién era Jesús? Un simple hombre, un nazareno, ¿no? Un alborotador. Muy bien, entonces, si juzgamos según las apariencias, en el caso de Jesús, y muchas veces nos vamos a equivocar, pero sobre todo en el caso de Jesús, porque Jesús era el Hijo de Dios. Jesús se había declarado, le habían declarado, se había dicho quién era Él, y sin embargo ellos seguían sin comprender y sin querer comprender, que eso es lo peor. Una cosa es no entender
Y otra cosa muy distinta es no querer entender. Y ellos ya estaban en ese nivel. Porque sus discípulos muchas veces no entendieron, pero querían entender. Y con el tiempo aprendieron. Pero estas personas no era cuestión de tiempo, era cuestión de rebeldía y de rechazo. Y por eso no entendían. Eran prontos para juzgar, eran prontos para acusar, eran prontos para castigar. De hecho, tenemos al lado, y lo que vimos la semana pasada, ¿a quién querían apedrear? A una mujer. Como estaba yo recordando y rescatando esta frase que salió en la reunión de los miércoles, que tal parece que traían piedras en los bolsillos, ¿recordáis? Por si, ¿cómo se diría? Por si acaso, por si las moscas, ¿no? Mira, tráete unas piedras por si hay alguien a quien apedrear. Entonces, eran prestos para juzgar. Si se trata de castigar a otro, mira, vengo preparado. Y es lo que les describía, es lo que ellos eran. Pero dice Jesús, vosotros sois así, pero yo no soy así. De hecho, el ejemplo más práctico y claro es con la mujer adúltera. Ellos decían, venga, aquí está, vamos a apedrearla. La ley dice que hay que apedrearla, hay que cumplir la ley. Pero Jesús, ¿qué dijo? No. Bueno, hacedlo, pero que lo haga aquel que esté libre de pecado. Y ahí está el asunto, ¿no? Dijeron, chispa. Y uno a uno se marchó. Yo quiero que reflexionemos un poco en esto. Hermanos, si somos prontos para juzgar, ¿a quién nos parecemos más? ¿A los fariseos o a Jesús? Y no queremos parecernos a los fariseos, ¿verdad? Entonces, dirían, luego entonces no seamos prontos para juzgar. Pero a veces tenemos esa tendencia, ¿no? Esa naturalidad para juzgar. Si se trata de señalar a otro, fácil. Cuando se trata para mí, no. Hay que ser pacífico, hay que ser tener paciencia. Mira, no es gran cosa, todo mundo lo hace. Pero no se trata ni de justificarnos indebidamente, ni se trata de juzgar, de ser prestos para juzgar a otros. Sí hay que exhortar, sí hay que hablar, sí, ciertamente. Pero juzgar como tal, eso corresponde al Señor, que es el único y el indicado para juzgar al mundo. Ya lo dice Juan 5:22. Otra cosa, otro contraste, decía Jesús, versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que Jesús es claro, yo soy del cielo, yo tengo un origen y un destino celestial. Y así como dijo, yo soy la luz del mundo, Él también dijo, yo no soy de este mundo, vosotros sois de este mundo. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Hemos hablado en otras ocasiones sobre los significados de mundo, ¿no? Porque si lo tomamos de cierta forma, diríamos, pues si Jesús no es de este mundo, pues ¿de qué planeta es? Pero Él no se estaba refiriendo a esto, se estaba refiriendo al sistema de pensamiento, al sistema de valores, de creencias y de costumbres que se opone a Dios. Y en ese sentido es un contraste total. Yo no soy de este mundo, pero vosotros sois de este mundo. Y en esta confrontación es muy fuerte, hermanos, porque si nos ponemos a pensar, ¿quiénes se creían ellos? ¿Quiénes pensaban que eran? Y según las apariencias y según juzgaban ellos, este nazanerucho les estaba diciendo que ellos eran del mundo. Y evidentemente era para ellos una grande ofensa. ¿Cómo se atreve este hombre? Porque a ellos no les estaba hablando el Mesías, según su entender. Tendrían un poco de respeto, tendrían algo de sometimiento a su autoridad, pero evidentemente para ellos estaba hablando alguien inferior a él. Entonces, ¿cómo puede alguien tan inferior a mí venirme a despreciar y venirme a decir que yo soy del mundo? Y encima decir que él es de lo alto.
que es de arriba, como dice el versículo 23, perdón. Es lo que estaba haciendo Jesús con estas personas. Jesús es la luz, ellos estaban a contraluz. Donde estaba Jesús, ellos no estaban. Ellos no seguían la misma línea y por eso estaban de una manera, por decirlo de alguna manera, a contraluz, en contra de nuestro Señor. Pero en el siguiente punto podemos hablar de su ignorancia como también de su incredulidad. Versículo 13, hemos hablado de este versículo, cuando ellos abiertamente dicen, tu testimonio no es verdadero. Porque Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Pues tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Su único argumento, ¿cuál era para negar su testimonio? Que el único que respalda tu testimonio eres tú. Y ellos dicen, debido a esto, luego entonces tu testimonio no puede ser verdadero. Pero esto revela su dureza, su incredulidad y su ignorancia. ¿Por qué su ignorancia? Vamos a ver 3 puntos rápidamente, que en ciertos casos hay un testimonio que en sí mismo es verdadero por sí mismo, pero que Jesús no solamente era el único que defendía su testimonio, sino había otros y sobre todas las cosas el Padre también respaldaba su testimonio, como él mismo lo menciona. Os leo un pequeño relato de un comentario que leí. Dice, recuerdo la primera vez que volé de noche, me fascinaron los matices cambiantes de las luces de colores de las ciudades abajo. Cuando nuestro avión despegó y se hundió en la noche, me sorprendía el poder distinguir puntos de luz a kilómetros de distancia. Entonces comprendí que era necesario tener apagones durante la guerra porque los pilotos enemigos podían ver la más pequeña evidencia de luz y así hallar su blanco. ¿Qué quiere decir? La luz da testimonio de sí misma. Es decir, si tú ves luz, ¿necesitas que alguien más te diga que ahí hay luz? La luz da testimonio en sí misma. Allí hay luz. Vemos a través de un avión, decimos, allí hay una ciudad. O cuando vamos en medio del mar, allí hay un barco. Allí hay algo. ¿Por qué? Porque hay luz. Y es lo que decía Jesús, yo soy la luz del mundo. No necesitáis más. Solo miradme. Mirad mi brillo, mirad mi testimonio, mirad mi gloria, mirad mi poder, mirad. Es que tenéis que estar ciegos si no podéis ver que soy la luz del mundo. Pero si no les era suficiente, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en Juan, ojalá podáis recordar, ¿quiénes más daban testimonio de Jesús? ¿Podéis decirme algo? Ayudadme. Porque los fariseos le acusan, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, pero no era así. Había más testimonios de Jesús. ¿Quién había dado testimonio de Jesús? Juan. ¿Juan cuál? Juan el Bautista. ¿Y Juan cuál? El evangelista, el discípulo. O sea, estaba el testimonio de Juan el Bautista, que había dicho muchas veces, lo hemos estudiado en los primeros capítulos, este es el Cordero de Dios. Juan también había dicho, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué otros testimonios? Las señales y milagros. Lo habían visto. Habían visto cómo más de 5,000 personas eran alimentadas de la nada. Y no creían. Y no querían creer. Los discípulos también habían dicho, este es el Mesías, hemos encontrado al Mesías. La gente, algunas de las personas también habían ya tenido cierta luz y decían, me parece que este es el Cristo, ¿no? La mujer samaritana, ¿qué decía? Esto, ¿no? Que acabo de decir. Me parece que he encontrado al Cristo. Y luego los mismos samaritanos dijeron, este es el Cristo. O sea, había mucho testimonio. Ellos reflejan
su ignorancia. Es decir, no, tú das testimonio de ti mismo, pero la realidad, los hechos decían lo contrario, que Jesús decía que Él era el Cristo, pero muchos más decían que Él era el Cristo. Pero no solo eso, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Quién más daba testimonio de Jesús? El Padre. ¿Os parece poca cosa? Entonces los fariseos y sus argumentos, ¿qué pasaba? No servían. Incredulidad y rechazo hacia nuestro Jesús. Y Jesús apela a la ley, dice, según vuestra ley, mi testimonio es verdadero. Está mencionando Deuteronomio 17:6, 19:15 y algún otro, donde decía, según la ley, que por 2 o 3 testigos el testimonio era verdadero. Y Jesús, como no vino a violar la ley, sino a cumplirla, pues les dice, vosotros estáis equivocados. Pero es muy fuerte, hermanos, quizá no lo hayamos visto de esta forma, pero imaginaros decirle a Jesús, el Hijo de Dios, tu testimonio no es verdadero. ¿A qué equivalía esto? Decirle mentiroso. ¿Hasta dónde podemos llegar? Al que es la verdad y la vida, decirle mentiroso. ¡Wow! Increíble. Pero es lo que estaba pasando, es lo que nos dice el Evangelio. Eres mentiroso, lo que tú dices no es verdad. Aunque había evidencias, alguna vez estudiamos sobre las evidencias de Jesús, todo lo que demostraba quién era Él y le respaldaba, como si fuera en un juicio, testigos, evidencias, todo señalaba a que Él es el Cristo. Y con todo, ellos dicen, tu testimonio no es verdadero. Wow. Como decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En esta misma línea le preguntan, ¿y dónde está tu padre? Este que tú dices que da testimonio, ¿dónde está tu padre? Ellos decían temer al Padre, ellos decían adorar a Dios, y sin embargo, Dios Padre daba testimonio de ese hombre y ellos no querían creer. Y le preguntan, ¿dónde está? Si nosotros tuviésemos que responder esta pregunta, ¿qué diríamos? ¿Dónde estaba el Padre de Jesús? ¿Estaría en las señales? ¿Estaría en los milagros? ¿Estarían en esa vida santa, en su nacimiento milagroso, en el testimonio en su bautismo? ¿Recordáis ese testimonio en su bautismo? ¿Qué pasó? ¿Quién dio testimonio de Jesús? El Padre. Dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ellos decían, ¿dónde está tu Padre? Pues está por todos lados, pero no lo queréis ver. De hecho, más adelante en la transfiguración también pasa. Y lo mismo a este oír, este es mi Hijo. ¿Dónde está tu Padre? Está en todos lados, pero no es tanto que no esté, sino que no lo queréis ver. Y esta era la triste situación, sin luz, por eso nuestro número 2, de estas personas. Jesús es la luz, pero ellos estaban sin luz. ¿Porque no había luz? No, porque ellos no querían luz. No querían tener nada con Jesús. Y si Jesús es la luz y tú no quieres nada con Jesús, ¿en qué estás? En tinieblas. No hay más. Y tú decides, Jesús es la luz, y tú decides si quieres estar con Jesús o estar sin Jesús. Y en medio de su rechazo y de su rebeldía, ellos en el versículo 25 preguntan, ¿y tú quién eres? Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces les dijo Jesús, lo que desde el principio os he dicho. Imaginaros, todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido, pero ellos le preguntan, ¿y tú quién eres? Y Jesús les decía, lo que os he dicho desde el principio, soy el Mesías, soy el Cristo, soy el enviado de Dios. Juan, el Bautista, este es el Cordero de Dios. Había señales por todos sitios.
pero ellos no querían ver las señales. Ellos estaban en un plan cerrado de ya no me interesa la verdad, me interesa cumplir mi propósito, me interesa que mis planes se cumplan, me interesa seguir en paz el Imperio Romano controlando y nosotros en nuestros roles. No me interesa más, no me interesa la verdad. Y Jesús vino a mostrar la verdad y por eso había ese choque. De hecho, ante tal confrontación, a ellos les convenía que Jesús no fuera el Mesías. ¿Podéis mirar por qué no les convenía? Si Jesús era el Mesías, ¿qué pasaba? ¿Cómo? Perdían protagonismo. Y además quedaba totalmente evidenciado su falsedad, su incredulidad, su ignorancia, su rebeldía. Entonces, más vale que este hombre no sea nadie, porque así nuestro personaje, nuestra figura, pues queda bien. Pero si este hombre es el Cristo, pues mal nos va. Y ellos deseaban que él no fuera el Mesías. Lo deseaban, incluso, ¿qué podemos hacer para que él no sea? Pero Jesús era el Mesías. Jesús era el enviado de Dios. Y eso no lo podían cambiar, ni ellos ni nadie. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Y Jesús, con una respuesta simple, soy lo que desde el principio os he dicho, para que nos liamos. Nunca os lo he ocultado. Yo soy el que soy. Yo soy el Hijo de Dios. Es interesante, hermanos, que un día la pregunta se invertirá. Así como ellos le decían a Jesús, ¿tú quién eres?, un día, ¿quién hará la pregunta a quién? ¿Podéis imaginar hacia dónde apunto? Un día Jesús le dirá a esas personas, ¿y tú quién eres? Porque nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, imaginados. ¿Tú quién eres? Pues un día Jesús le preguntará a mucha gente, ¿y tú quién eres? Porque no te conozco. Y será la pregunta más dura, ¿no? Pero Señor, no me conoces. Pero si yo iba a la iglesia de vez en cuando. Es muy triste, hermanos, que Dios vino, se presentó, se mostró y demostró. Y estas personas solo se limitaban a rechazarle. Personas sin luz. Vamos al tercer punto, separados de la luz. Hay consecuencias, hermanos, para este tipo de cosas. O sea, esto no se queda así. Por eso Jesús les decía, versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y esta frase la repite hasta 3 veces, en el 21, 23 y 24, y en el 24. No estáis conmigo, en vuestro pecado moriréis. No soy como yo, en vuestros pecados moriréis. No creéis en mí, en vuestros pecados moriréis. Pero fijaros la respuesta de estas personas, versículo 22. Ante esto decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir? Es decir, Jesús les está diciendo, a ver si os enteráis, en vuestros pecados moriréis. Era algo muy fuerte, era algo muy peligroso y ellos no alcanzan a recibir el mensaje, solo alcanzan a responder irónicamente y a burlarse, a desacreditarle. Es decir, a mí no me interesa lo que digas. Lo único que puedo decir al respecto es, pues ¿a dónde se va este? ¿O qué va a hacer? ¿Se va a suicidar para que diga que a donde él va nosotros no podremos estar? A eso se limitaban a responder. Y es muy fuerte, hermanos, porque llegamos a una situación de tanta lejanía que dice Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecaremos
voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y Jesús se había, permítanme la expresión, se había cansado de revelarles la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ellos se empeñaban tanto en rechazarle que llega un momento en que el Señor dice, ¿eso queréis? Tanto habéis deseado esto que os lo concedo. Separaos de mí. En vuestros pecados moriréis. Esta era la conclusión, no había más. Vosotros ante tal negación, ante tal rebeldía, Jesús lo repite 3 veces, en vuestros pecados moriréis. Es que no hay más, no queréis. Si no estáis conmigo, si no sois como yo, y si no creéis en mí, ¿qué otra cosa puede pasar? Y Jesús les dijo, versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. No somos iguales, decía Jesús. Y hay una expresión que es muy fuerte. No sé si alguien tiene a la vista el versículo 44, porque ahora estoy diciendo, yo soy de arriba, vosotros de abajo, vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo. Y completamos con versículo 44. ¿Qué dice? Imaginaros, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Yo soy del cielo, vosotros sois de este mundo. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Wow. Más claro el Señor no se los podía decir. Es esto, esta es vuestra condición. Os lo digo para que reaccionéis, os lo digo para que a ver si espabiláis. Pero ellos nada. Ellos no querían, no estaban dispuestos a humillarse. Versículo 24, no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis. Jesús les dice, si no creéis en mí, que soy la luz del mundo, en vuestros pecados moriréis. Porque como dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, muy clarito, si vosotros no creéis en mí, moriréis en vuestros pecados. A y B, es decir, ¿creéis? Seréis salvos. ¿No creéis? Ya habéis sido condenados. Y si se trata de creer, podríamos lanzar esta pregunta, ¿crees esto? ¿Creemos esto? Si vamos a uno, yo creo que diríamos sí. Pero me encanta conectar esta parte de crees con lo que vemos en el contexto de Lucas 10, en lo del buen samaritano, cuando al maestro de la ley se le acerca a Jesús y le dice, ¿y cómo puedo alcanzar la vida eterna? Y le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Dice, bueno, ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo. Y dice, bien has respondido. Y esta parte me encanta, le dice, ve y haz esto. Y él, tratando de escabullirse, dice, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces viene la historia del buen samaritano. Y después, cuando ya dio la lección, le dice a este hombre, ve y haz tú lo mismo. Me encanta esa énfasis en el haz. Acciona, ¿crees? Sí, pues haz. Porque muchas veces estamos en la parte de ¿crees? Sí. Hasta allí. Pero con el Señor es ¿crees? Sí. Entonces ve y haz. Y muchas veces no llegamos al haz, nos quedamos en creo. Soy creyente. Hasta allí. No me pidas más. Pero el Señor no nos llama solamente a creer. Nos llama a creer y como respuesta de que creemos, nos lleva una vida de caminar con Él, de servirle a Él y de adorarle a Él. No puede ser de otra manera. De hecho, vamos a hacer énfasis en esta última parte, porque quiero que recordemos lo que dice Jesús, si no me equivoco, en el versículo 12.
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y quiero que penséis en esto, dice, el que me sigue, no solamente dice el que cree o el que simpatiza conmigo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es el que quiere Jesús? El que me sigue. Es esa parte activa del creer, no es creer pasivo, sino es un creer activo. Es seguirle, no solamente es ver la luz, sino es seguir la luz. Yo hace rato a los jóvenes les comentaba, imaginaros en el aeropuerto de noche, ¿qué suele haber en la pista? Luz, ¿no? Indicando por aquí, casi con flechas, ¿no? Aquí. Pero el piloto dice, bueno, sí, pero yo quiero ir por aquí. Es decir, yo hago mi propio camino, yo decido si sigo a la luz o no sigo a la luz. De hecho, Jesús en el versículo 29 podía expresar que Dios estaba con él, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este era Jesús, agradando al Padre y dándonos ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en cuanto a las indicaciones de la luz del mundo. De nada sirve ver la luz si no hay que seguirla. El que anda conmigo, el que me sigue. Acción. Jesús estaba en movimiento, pues nosotros también, hermanos. No podemos decir, soy seguidor de Jesús, pero yo le esperaré aquí. Cuando Él vuelva, le saludaré. No, seguir a Jesús, andar con Él día a día, pasar tiempo con el Maestro. Es el caminar del discípulo. Y es interesante la contraparte. Dice el versículo 12, el que me sigue no andará en tinieblas. Y yo pregunto a la inversa, ¿y qué pasará con el que no le sigue? Ya por ahí lo he escuchado. ¿Qué pasa con el que no le sigue? Si el que le sigue no andará en tinieblas, ¿el que no le sigue qué? Andará en tinieblas. Si tú no andas con la luz, ¿en dónde andas? En las tinieblas. ¿Y en las tinieblas qué te puede pasar? Tropezar, caer, lastimarte. Y el Señor nos está diciendo, es que eso te va a pasar. Es que si no lo has experimentado ya, eso te va a pasar. Y sin embargo nosotros decimos, vale, yo voy por mi cuenta. Sufrimos, caemos, nos lastimamos a los que nos rodean, lastimamos a nuestros hijos. Y como estos fariseos que se endurecían cada vez más, en lugar de humillarse y venir a la luz, ellos se endurecían y decían, no, que yo sé, que yo puedo, que yo voy por mi camino. El castigo de la humanidad es que se cumpla su propio deseo. Es muy interesante, si podéis dar un vistazo a Romanos 1, 18 al 30, donde Dios entrega a esta gente ante su rechazo de Dios. Tanto era que dice el Señor, ¿eso queréis? ¿Queréis estar lejos de mí? Pues concedido. No os voy a insistir. Y los entregó a su propia maldad. Y el fin de no seguir a la luz, hermanos, es oscuridad. Pero fijaros, es oscuridad eterna, es la separación eterna de Dios. ¿Y cuál es el castigo? Pues simplemente tú quisiste estar separado de Dios y Dios dijo, pues concedido. ¿No quieres estar conmigo? Pues concedido. Estarás separado de mí eternamente. Número 2, definir a Dios. Es interesante lo que intentaban hacer estos hombres. Es decir, según su orgullo y según el conocimiento que creían tener, ellos decían, no, tú no eres el Cristo. No, tú no eres hijo de Dios. No, tu testimonio no es verdadero. No, tú no puedes ser esto. Es decir, estaban negando todo cuanto era Jesús. Pero por mucho que ellos se empeñaran en confeccionar a Jesús, ¿qué seguía siendo cierto? Pues Jesús era el Hijo de Dios, les gustara o no les gustara. Jesús era el Mesías. Ellos no podían cambiar esa verdad, pero sin embargo, ellos
se atrevían a definir a Jesús conforme ellos querían y conforme a ellos les convenía. Cuestionaban su testimonio, cuestionaban quién era Él, cuestionaban quién era su Padre. Llegaban a un atrevimiento total con el fin de salirse con la suya. Pero lo que yo quiero pensemos en este contexto es que muchas veces nosotros podemos correr el mismo peligro. Ese peligro de querer definir a Dios. Porque hoy precisamente el mundo rechaza a Dios. ¿Por qué rechaza a Dios? Porque Dios confronta, porque Dios es luz, porque Dios revela nuestras miserias. Y entonces dice, no, yo no quiero saber nada con ese Dios, porque me revela quién soy. Pero ¿para qué nos revela quiénes somos, hermanos? Yo os pregunto, pregunta seria, ¿para qué nos revela nuestras miserias? ¿Para exhibirnos o para qué? Para salvarnos. Sí, nos revela nuestras miserias, pero no para exhibición, sino para salvación. Es lo que Él quiere, porque Él vino a salvar. Hermanos, el mundo quiere definir lo que es bueno y lo que es malo. Quiere anarquía, quiere un autogobierno. Y si nosotros nos descuidamos, aún como cristianos, podemos caer en el mismo pecado. Definir a Dios. Bueno, Dios esto, Dios no puede hacer aquello, Dios sí puede hacer aquello. Bueno, Dios es muy bueno, no puede condenarme. No puede haber un lugar de castigo. Y empezamos a hacer una teología confeccionada por nuestros feelings, por nuestros sentimientos, por nuestras sensaciones, por nuestros deseos. Y hacemos un Dios tijereteado a medida. Pero así como ellos intentaban hacer un Jesús a medida, Jesús seguía siendo Señor y Rey. Igual pasa con nosotros. Por mucho que queramos confeccionar a Dios, Dios sigue siendo el Dios todopoderoso, único y verdadero. Entonces es mejor conocerle y acercarnos tal cual Él es y tal cual Él se ha revelado, y no como nosotros quisiéramos hacerlo a nuestra conveniencia. En medio de todo esto, hermanos, hay una parte agradable. Dice el versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Salto al versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Es interesante que él dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se refería? A la crucifixión. Dice, en ese momento conoceréis que yo soy. Y hay gente, y llama la atención que hasta un centurión, en ese momento, Mateo 27, 54, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y fue el momento en que mucha gente pudo reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Sus propios discípulos, después de la resurrección, habían cambiado completamente. Y yo quiero que pensemos en esta parte. Había mucha oposición, mucha adversidad, mucho rechazo, mucha rebeldía, pero Jesús firme, y dice el texto que muchos creyeron en Él. No todos, Él hubiese deseado que todos, pero al menos algunos creyeron en Jesús. Nosotros decidimos, hermanos, si seguimos a la luz o le miramos de lejos o seguimos por nuestro propio camino. Creo que la respuesta es clara, pero la decisión queda en nosotros. Y es una decisión de acción. Queremos testimonio, como Jesús lo hizo, como sus discípulos hicieron. Y ante esa pregunta que rondaba en mi mente, ¿dónde está tu Padre? También que preguntemos hoy a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿dónde está su pueblo? ¿Dónde están sus hijos? A Jesús le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? ¿Y qué pasa si le hubiesen dicho, ¿y dónde están tus hijos? ¿Y dónde están tus seguidores? Y la pregunta llega hasta nuestros tiempos y dice, ¿dónde está su iglesia? Aquí estamos, ¿no?
Pero, ¿qué más? La parte activa, hermanos, la parte activa. Y hay otra pregunta para terminar. A Jesús le preguntaban, ¿tú quién eres? Si se nos pregunta a nosotros, ¿tú quién eres? En una película, no recuerdo el nombre, le preguntan a alguien, no sé si tú quién eres o tú qué haces, y él se presenta como profesor, como entrenador, como esposo, como norteamericano, y bueno, pero tú quién eres? Y dice, bueno, soy cristiano. Dice, interesante, que fue lo último que tú dijiste, ¿no? Entonces nosotros ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Y como le decía a los chicos esta mañana, somos cristianos. Y la pregunta que queda en el aire, ¿y para qué somos cristianos? Y os dejo con esta pregunta, hermanos. ¿Para qué somos cristianos? ¿Para qué somos iglesia? Y respondámosle a nuestro Señor. Que el Señor os bendiga.